Bien, en este vídeo os dejo un poco el repertorio del Estado de Derecho para poder denunciar ante un agente de la autoridad cualquier tipo de infracción asociada a la Ley de Seguridad Vial y al Reglamento General de Circulación, y os dejo también un poco el protocolo de actuación para no meteros en mucho fregado, en muchos problemas. Os dejo el vídeo. Señores, nada, salgo de la policía local, del cuartel de la policía local, y me han dicho que no me dejan, no me toman la denuncia, que no me las toman, y que si quiero que vaya al ayuntamiento, a la oficina de registro que tengo allí, u otras oficinas de registro. También le he preguntado por el libro de atención al ciudadano, y también me ha dicho el encargado de atención al público o atención al ciudadano de la policía local, pues que no lo tiene, ni tiene el libro de atención al ciudadano donde puedas presentar una hoja de reclamaciones o una hoja de quejas y sugerencias, o sea, una hoja de quejas o una hoja de sugerencias, sino que además, fijaros el detalle de lo que tenemos en Zamora, que me remiten a que la presente mañana por la mañana en horario de oficinas en el ayuntamiento. Un día os explicaré lo que dice la ley, pero que sepáis que es ilegal. Mira, me voy a poner aquí, sentado, y os lo voy a contar. Que sepáis que es ilegal que la policía local no me coja la denuncia. Es una denuncia voluntaria, amparada en el artículo 4 y 7 del Real Decreto 320/94, y es interesante que la policía local, que la tenéis ahí atrás, no me coja la denuncia y me diga que me vaya mañana a ese edificio de ahí. Esta es la realidad que están sufriendo los ciudadanos en Zamora ante ilícitos cometidos por el propio ayuntamiento de vulneración del Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial, que es obligación y competencia también de la policía local denunciarlo, solo que en mí es una denuncia voluntaria y en los agentes de la policía local es una denuncia obligatoria. Curioso, ¿no? Seguimos. Bueno, amigos, presentadas dos quejas, una por no tener formularios de quejas y sugerencias o libro de atención al ciudadano, la policía local, y otra por no querer recepcionar denuncias voluntarias en materia de tráfico y seguridad vial. Dos quejas que se han presentado en lo que tenemos detrás, delegación de gobierno. Y además se ha dado curso a las dos denuncias contra los ilícitos cometidos reiterados por el Ayuntamiento de Zamora. Hablamos del tema de ciclovías, que ya lo he comentado, y hablamos de la prioridad peatonal, que es mentira, que ya la he comentado y que pone en peligro no solo la seguridad jurídica, sino la vía pública. Bueno, el tema ha quedado solucionado, su delegación ya me informará, abre dos expedientes y ya quedan abiertos los dos expedientes a la Policía Local de Zamora. Cuando queremos presentar una denuncia por hechos que son constitutivos de infracciones de tráfico o no, no hace falta que nos sepamos la ley, simplemente es que conozcamos el hecho que queremos denunciar. Esa es la parte más importante. En mi caso sí que conozco parte de la ley, no toda, pero sí una parte importante para poder defender ese posicionamiento de algo antijurídico que nos podemos encontrar en el escenario del tráfico. Mirad, las denuncias que yo quise poner ante la policía local son el expediente 2023-CEC-05-005 y el expediente 2023-CEC-004 de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Y lo hacía al amparo del artículo 4, el artículo 4 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, que es el Real Decreto 320/94, donde ahí nos dice lo que es una denuncia de carácter obligatorio, esta es la denuncia obligatoria del agente, y lo que es una denuncia de carácter voluntario, esta es la denuncia de carácter voluntario del ciudadano, ¿no? Bien, el artículo 7 nos está diciendo, de ese mismo procedimiento sancionador en materia de tráfico, nos está diciendo que la denuncia se puede poner de forma verbal o escrita. Verbal ante los agentes de la autoridad, no hay ningún problema, o escrita. Y nos está diciendo también algo muy importante que tenemos que recordar. Si la denuncia se presentare ante agentes de la vigilancia del tráfico, se formalizará por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el que se hará constar
además los requisitos consignados en el apartado anterior, si personalmente comprobó o no la infracción denunciada, así como el nombre y domicilio particular del denunciante, remitiéndole el boletín a la jefatura de tráfico o a la alcaldía competente para su tramitación, sin perjuicio de entregar su duplicado al denunciado si fuera posible. Por lo tanto, aquí vemos que el artículo 7 es clarísimo, nos está diciendo cómo tenemos que actuar, pero claro, como estamos hablando de hechos ajenos a lo que es la circulación de vehículos, estamos hablando de lo que sería un agujero en la calzada, señales de tráfico caídas, señales ilegales que se han inventado y están puestas en la calzada, pues entonces, en la vía pública, pues entonces me tengo que coger al artículo 8. Y el artículo 8 me dice que en denuncias ajenas al tema de circulación de vehículos, pues tengo que dar todos los datos necesarios, dónde está localizado, en qué consiste el hecho denunciado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esa parte es importantísima. Por lo tanto, ya tenemos que el procedimiento sancionador en materia de tráfico es el Real Decreto 320/94, pues en el artículo 4, en el artículo 7 y en el artículo 8 nos va a aclarar cómo tenemos que actuar, y es como yo lo he dicho ahora mismo. Lo curioso es que en muchas ocasiones nos personamos para presentar denuncias sobre hechos que tienen que haber sido comprobados ya por cuerpos y fuerzas de seguridad por los que han pasado 100 o 200 veces y no han procedido a la denuncia. Por ejemplo, señales inventadas, por ejemplo, las ciclovías en Zamora, como ha sido el hecho, ¿no? O una serie de cosas. Entonces, claro, ahí entramos en los parámetros de denuncia obligatoria. O sea, que el funcionario público en el ejercicio de sus funciones perteneciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en base a lo que establece el artículo 4 del Real Decreto 320/94 y en base a lo que establece el Real Decreto Legislativo debería de haber denunciado esos hechos. Entonces estamos sustituyendo la función que tienen encomendada los cuerpos y fuerzas de seguridad a través de lo que dice el mandato de la ley, no a los ciudadanos, sino a la posibilidad de que los ciudadanos denunciemos. Y dice el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 6/2015 relativo a denuncias que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan sus funciones de esa naturaleza. Os decía que dice el artículo 7 que podemos proceder a denunciar de forma verbal o por escrito. Yo siempre denuncio de forma verbal y por escrito, las dos cosas. Denuncio verbalmente y llevo el escrito, ¿no? Os leo el artículo 7A. La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho o por escrito dirigido a la jefatura de tráfico o a la alcaldía del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente. O sea, ya sabemos que en base a lo que establece el procedimiento sancionador en materia de tráfico en los artículos 4, en el artículo 7 y en el artículo 8, el ciudadano puede proceder a denunciar un agujero en la carretera, una denuncia, una señal que se ha caído, señales ilegales inventadas, situaciones que ponen en peligro la seguridad del tráfico y que están asociadas al estado de conservación de la vía pública. A esto, evidentemente, habría que sumar otro articulado de la ley, tanto del reglamento como de la ley de seguridad vial, que nos está diciendo que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad, que el titular de la vía tiene que cumplir con la ley de seguridad vial, que el catálogo oficial de señales de tráfico es este, etcétera, etcétera. Bien, ante esta situación podemos ir a la policía local y le requerimos a la policía local que denunciamos verbalmente esta situación, que se nos tome la denuncia, o que la denunciamos por escrito, que se nos tome la denuncia. ¿Qué pasa cuando la policía local, faltando a las obligaciones de su cargo, por ejemplo, nos dice, como es el caso que me ha sucedido a mí en Zamora el día 27, que no va a tomar la denuncia? Y cuando le pido, por ejemplo, el libro de atención al ciudadano o las hojas de quejas o sugerencias, el formulario de quejas o sugerencias, me dice que no dispone de ese recurso, ¿no? Que no tiene esto, y que si quiero algo, que al día siguiente, imaginaos que yo voy en tránsito, al día siguiente que me persone en las dependencias de las oficinas de registro que hay en Zamora, porque están cerradas a las 17:45 horas, ¿no? Bien, entonces lo que pasa es que ahí nos vamos a enfrentar al policía, ¿no? Para que se cumpla la ley. ¿Y merece la pena enfrentarse al policía? Si ya vemos que el perfil policial puede atentar contra el Estado de Derecho, no es lógico que nos enfrentemos al policía porque nos podemos encontrar sorpresas. Sí tengo que decir que en el lugar de los hechos donde acontecieron, la policía local de Zamora pues tiene grabaciones.
y tiene las cámaras funcionando, o debería de tener las cámaras funcionando, y por lo tanto hay pruebas de cómo sucedieron los hechos y que puede favorecerles a ellos o a mí. En este caso me favorecería a mí. Ahí están los letreritos que indican que se me está grabando, ¿no? O que se me puede estar grabando. Bien, ¿dónde vamos? Vamos al concepto de obediencia debida. Cuando yo me iba de las instalaciones le dije, oiga, ¿usted es consciente de que la obediencia debida, entendida como obediencia absoluta, no es legal ya? Que desde que se creó la Constitución, posteriormente, que eso ya no es legal. Yo recibo órdenes de mi superior y sobre la obediencia debida hay muchas cosas que decir. No voy a entrar ahora en eso, ya se puede ir. Bien, aquí tendríamos que explicarle que existe la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el Real Decreto Legislativo 5/2015, la Ley de Seguridad Vial, sabéis que es el 6/2015, y hay un artículo muy importante para este caso, que es el artículo 54.3. El artículo 54.3 nos va a esclarecer el hecho, pero no obstante, sí me gustaría recordar a todos los compañeros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que en este momento estáis viendo este vídeo, es que no exime de responsabilidad el hecho de haber cumplido una orden que es ilegal. Usted como policía o como guardia civil, o como lo que quiera, como funcionario público, tiene que saber que no puede obedecer una orden ilegal, que es contraria a derecho, ¿no? Entonces, en el derecho penal común desapareció con la Ley Orgánica del Código Penal en 1995 de una forma muy clara, y en el Código Penal Militar desapareció de una forma muy clara en la Ley Orgánica 14/2015. Bien. Pero además de esto, ese artículo 54 tercero del Real Decreto Legislativo 5/2015 es muy interesante porque le está diciendo al policía local lo que tiene que hacer, ¿vale? Y dejarme que lo coja y yo lo lea textualmente, ¿vale? Para ganar credibilidad, claro, por eso utilizo estos textos legales. Artículo 54, principios de conducta. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, ¿cómo? Salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Bien, si el policía local en ese momento cogió un teléfono interno o lo que fuera y llamó por teléfono a un oficial, según él me manifestó, y ese oficial le dio una orden contraria al ordenamiento jurídico de que no me recepcionaba la denuncia, pues evidentemente estamos ante el caso del apartado 3 del artículo 54 que os pongo aquí. Dice el artículo 54, principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos. A mí, yo debo reconocer que se me respetó, aunque no se cumpliera con el ordenamiento jurídico, bajo mi criterio. 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente. Y por si alguno tiene dudas de que el Real Decreto Legislativo 5/2015, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no es para la policía local, pues yo le remitiría al artículo 3. Y en el artículo 3 de este estatuto, de esta ley, de este Real Decreto Legislativo, nos dice 2. Personal funcionario de las entidades locales. Punto 2. Los cuerpos de policía local se rigen también por este estatuto. ¿Vale? Además de hay otras cosas, que es la Ley Orgánica 286 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ¿no? Pero por este estatuto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se debe de cumplir. Y el artículo 52 le está ordenando al policía local que obedezca la Constitución y el ordenamiento jurídico. Dice, los empleados públicos desempeñarán con diligencia las tareas que tengan asignadas y velarán por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. El artículo 53, en principios éticos, dice en el punto primero, los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Es que yo no sé cuántas veces tiene que decir la ley que un policía local debe respetar el ordenamiento jurídico y que si el artículo 7 del procedimiento sancionador en materia de tráfico me dice que tengo la posibilidad de denunciar esos hechos y el artículo 4 lo refuerza, ¿vale? Pues evidentemente ustedes tienen que recepcionar la denuncia por obligación, por imperativo legal. Lo curioso es que por imperativo legal los hechos que yo iba a denunciar deberían de haber sido denunciados ya
por los propios cuerpos y fuerzas de seguridad, porque no se debe permitir que mi administración pública esté incumpliendo la ley, porque me deja en evidencia a mí. A mí había ciudadanos que me decían, ¿cómo están las carreteras? Y resulta que me denuncia a mí porque he ido a no sé cuánta velocidad. Y yo le decía, oiga, antes de denunciarle a usted, yo ya he denunciado a las administraciones públicas por el estado y conservación de las carreteras. Por lo tanto, usted se ha equivocado. Yo ya he hecho ese trabajo y lo estoy haciendo, ¿vale? Usted no se preocupe que yo mi trabajo lo voy a hacer lo mejor que sé y puedo. La realidad es que esa obediencia debida, entendida como obediencia absoluta, ya no es legal. La realidad es que el funcionario público no puede faltar al ordenamiento jurídico y a la Constitución. De hecho, el artículo 9 de la Constitución nos está diciendo que las administraciones públicas deben de respetar el ordenamiento jurídico. La realidad es que el artículo 3, 52, 53 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, de ese Real Decreto Legislativo 5/2015, deja muy claro que lo que tiene que hacer el empleado público, sus obligaciones, y la realidad es que en el ámbito de las competencias que yo tengo asignadas como ciudadano, artículo 4, por ejemplo, artículo 7 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, puedo perfectamente presentar una denuncia voluntaria y se debe recepcionar esa denuncia voluntaria. Bueno, pues cuando yo llego al lugar de los hechos, de los acontecimientos, pues me derivan y me dicen que me vaya al día siguiente a las oficinas de registro, porque además están cerradas por la tarde, ¿no? Entonces, por lo tanto, me dejan sin poder poner la denuncia. Yo no hice eso. Y alguno me dirá, ¿y por qué no te fuiste al juzgado, como estáis diciendo en TikTok? ¿Y por qué no te fuiste como ellos te dijeron a tal? ¿Por qué no? Porque tengo otras posibilidades. Y como tengo otras posibilidades, ejerzo mi derecho ciudadano utilizando las posibilidades que yo selecciono y que a mí me parecen mejores, ¿no? Y mejor me parece, antes de ir a un juzgado, a molestar en un juzgado con una cosa de este tipo, ¿vale? O antes de irme a la propia administración pública que está incurriendo en esa serie de ilícitos, como no tener hojas de atención al ciudadano, ¿no? Hojas de quejas y sugerencias, formulario de quejas y sugerencias o libro de atención al ciudadano, pues si no tienen eso, ¿para qué me voy a ir a la misma administración pública? Entonces, atendiendo que aquí en Zamora tenemos subdelegación de gobierno, pues al día siguiente me personé en subdelegación de gobierno. Y personado en subdelegación de gobierno, pues le di curso a los registros, a 2 registros de queja, ¿vale? Y además a las denuncias formuladas. Estos registros de queja que tenéis aquí, pues el primero de ellos es porque la policía local no recepcionó las denuncias, entonces evidentemente lo que hago aquí es exponer una serie de hechos en queja. Fijaros, una queja, cuando se incumple la ley, pasa a tener el grado de denuncia, ¿vale? Si yo me estoy quejando de que un servicio público no ha funcionado, pero ha incumplido la ley, tiene grado de denuncia y tiene la consideración de denuncia administrativa, ¿vale? Y si fuera un ilícito penal, tendrían que trasladarlo a la Fiscalía, cuando ellos consideraran que tendrían que trasladarlo, pero ya tiene que pasar a otra vía. Policía local no recepciona denuncias. Y le explico: incumplimiento de obligatoriedad de recepción de denuncias voluntarias en materia de tráfico y seguridad vial, desobedeciendo el ordenamiento jurídico establecido en el Real Decreto 320/94 y Real Decreto 6/2015. Las denuncias tienen como objeto restituir la seguridad vial ante el incumplimiento reiterado del Ayuntamiento a la ley. Bueno, explico otra vez las leyes, en los artículos para este último, como el 134, 139 y 142. Instalación de señales de tráfico ilegales, riesgo de atropello y tal. Esta es una de las quejas que presento ante subdelegación de gobierno. La otra queja que presento ante subdelegación de gobierno es la no existencia de formulario de queja o sugerencia. Ante la personación en dependencias oficiales y tras intentar interponer 2 denuncias voluntarias por infracciones a la normativa de tráfico y seguridad vial, expedientes 2023 CEC 04 y 2023 CEC 05 de Unión Internacional de Defensa de Motociclistas, por el uso de señales de tráfico ilegales, la gente presentó su negativa recepción de las mismas, los hechos que también son constitutivos de infracción negativa a la denuncia voluntaria. Se quiso plasmar como queja en el libro de atención al ciudadano o formulario de queja. La gente manifestó que no podía, pues no tenía nada de eso. ¿Veis? Es una queja muy sencillita en el formulario de quejas. Los registros de las quejas
voy a hacer así para tapar datos personales, por favor. Aquí tenéis el registro de una queja, ¿vale? Y ahora os enseño el registro de la otra queja, hago así para tapar datos personales y os enseño el registro de la otra queja. Las denuncias que puse, que quería poner, evidentemente las canalicé a través de su delegación de gobierno y como podéis comprender, pues se le dio también entrada, lo tenéis aquí, y se le dio también entrada, lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí. Por lo tanto, amigos míos, ante el ilícito de cualquier cuerpo policial que tenga obligación de recepcionar una denuncia y no lo haga, salvo causa de fuerza mayor, evidentemente tenemos que ser consecuentes con una realidad del servicio público. Si está teniendo una situación de malos tratos, está denunciando otras situaciones, está atendiendo un accidente de tráfico o tiene que irse a un accidente de tráfico, cualquier situación de ese tipo, fuerza de causa mayor, pues evidentemente nos puede derivar a otro lado a poner la denuncia, ¿no? Porque no se va a entretener con nosotros y nosotros sí podemos utilizar otras herramientas. Pero cuando un agente de la policía no está haciendo absolutamente nada más que atender al público detrás de un mostrador en la propia comisaría de policía o en el propio cuartel de la Guardia Civil, pues evidentemente lo que tiene que hacer es atender al ciudadano, ¿no? Atender al ciudadano y cumplir con el ordenamiento jurídico. Entiendo que la policía local ha incumplido el artículo 53.3 en principio de la ley del Estatuto Básico de Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 5/2015. Entiendo que también ha incumplido el artículo 53 y también ha incumplido el artículo 52. Entiendo que ha desobedecido la posibilidad que yo tengo, que me establece el artículo 7 del procedimiento sancionador en materia de tráfico, y entiendo que la queja formulada tiene la calificación o debería tener la calificación de denuncia, y con este procedimiento todos los ciudadanos, usando de ejemplo este procedimiento, todos los ciudadanos podemos aprender a defendernos en este tipo de situaciones. Consejo muy importante: por favor, no se enfrente nunca a un policía que no quiere recepcionar una denuncia teniendo obligación de hacerlo, de recepcionar la denuncia. Y digo que no se enfrente porque si ya el nivel de corrupción moral llega hasta ahí, lo demás que puede pasar puede ser muy agresivo para el ciudadano. Entonces, salvo que tenga pruebas suficientes, tenga enchufadas cámaras, que sabéis que yo puedo llevar enchufadas cámaras en cualquier momento, aunque no estén grabando imagen, pueden estar grabando audio, tenga lo que sea, ¿vale? Ojo, porque los recursos de prueba van a ser muy importantes en este tipo de situaciones. Y a los policías que me estáis escuchando, esto no es un consejo, esto es una cuestión de honor. El ciudadano está por encima de cualquier cosa, de nuestra comodidad, de nuestra vagancia, de nuestro lo que sea. Si eres un vago, abandona la función pública, porque la función pública no necesita vagos. Si tienes por costumbre desobedecer las leyes y el ordenamiento jurídico, abandona la función pública, porque la función pública necesita ejemplos aleccionadores, necesita personas en la función pública capaces de respetar a los ciudadanos y el ordenamiento jurídico. Si eres una persona maleducada y que no respeta a los ciudadanos, que les falta el respeto, abandona la función pública, porque no puedes prestar servicio a los ciudadanos de calidad porque estás incumpliendo el ordenamiento más básico del funcionario público. Por lo tanto, los vagos, los que no obedecen las leyes y los que no respetan a los ciudadanos deberían de irse voluntariamente de la función pública porque no están cualificados para ejercer esa función pública. Desde Desterrado, una vez más, y desde el Departamento de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, exigimos con absoluta claridad que se cumpla con el ordenamiento jurídico. Sirva de ejemplo lo que me ha sucedido a mí el día 27 de febrero del año 2023 y que subsané gracias al respeto que tienen a los ciudadanos, los funcionarios públicos de su delegación de gobierno y a la forma de hacer las cosas en su delegación de gobierno en la mañana del día 28 de febrero del año 2023. No se deje tomar el pelo, insista
y además no se enfrente a policías que pueden complicarle la vida. Utilice otros recursos y otras vías que existen. El Estado de Derecho, recuerde, que le defiende. Lo que nos hace falta es conocerlo. Conózcalo y defiéndase. Seguimos.